intentamos saber qué había pasado indiciariamente en esta escena de un crimen atroz. Dos hijos asesinados y enterrados, que tienen más detalles de este terrible crimen. En la urbanización Bautista, el aire cargaba un hedor inconfundible a muerte. Los vecinos, intrigados primero por la ausencia de la alegre vendedora de helados y sus niños, comenzaron a inquietarse cuando vieron humo negro elevándose en espirales desde el patio de su casa. El joven conviviente quemaba ropa y juguetes infantiles. Algo andaba mal. Cuando finalmente la policía llegó con palas y linternas, descubrieron tierra removida bajo una escalera y al cavar con urgencia la escena que emergió pareció sacada de una pesadilla. Los cuerpos sin vida de una madre y sus dos pequeños hijos, envueltos en plástico y sepultados a 2 metros de profundidad dentro de lo que había sido su propio hogar. En un instante, la humilde vivienda se convirtió en la casa de los horrores. A pocos metros del improvisado foso funerario, Luis Florencio Ordinola Sotomayor, de 28 años, miraba sin pestañear el trabajo de los agentes. Era el conviviente de María Dominga Pérez y ahora el único sospechoso de aquel triple crimen. Contra el resplandor azul de las luces policiales, su rostro mostraba una inexpresividad escalofriante y ese sería el inicio de una terrible tragedia. Antes de iniciar, quisiera enviar un saludo muy especial y cósmico a Karen Kessler, que me escribió: querido Tess, te mando esto con mucho cariño. Muchísimas gracias, Karen, por tu apoyo, también por tu cariño. Lo valoro bastante. Te envío un fuerte abrazo cósmico y te deseo lo mejor del mundo. También quiero saludar a mi Antonio Félix, que me escribió: gracias. Muchísimas gracias a ti por ver el contenido y por estar aquí, eso es finalmente lo que más me llena el alma. Te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y por último, quiero saludar a Denire Javier Díaz, que me escribió: gracias, me encanta cómo cuentas las historias. Muchas gracias a ti, mi leyenda, por estar aquí, por disfrutar del trabajo. No sabes cómo me motivas, te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera es con el super gracias, que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video. Y sin más, continuemos. María Dominga Pérez Tarifeño intentaba construir una vida digna junto a sus hijos. Cada mañana, con el sol apenas asomando sobre los campos, preparaba su carrito de helados. La ciudad aún bostezaba y allí iba María, recorriendo barrios y plazas para vender helados, sonriendo a pesar del cansancio acumulado. Tenía 39 años y 2 pequeñas razones para levantarse a luchar diariamente: Matías, de 8 años, y Sofía, de 4, sus hijos adorados. Desde muy joven la vida de María no había sido fácil. Provenía de una familia humilde y muy temprano conoció las responsabilidades de la maternidad y también el amargo sabor de la violencia. El padre biológico de los niños cumplía una condena en prisión por agresión. Aquel hombre, que debió ser su protector, se había convertido en otro agresor del cual tuvo que escapar. Así, María cargaba con cicatrices invisibles pero profundas. Sin embargo, no perdió la esperanza de hallar un futuro mejor para ella y sus pequeños. Con esfuerzo y perseverancia, María había logrado conseguir un terrenito en la urbanización Los Jardines de Guaral, irónicamente llamado así, como promesa de crecimiento y vida. Allí comenzó a levantar su casa con paredes de ladrillo y un techo sencillo de calamina. Un espacio modesto que, a sus ojos, era un sueño materializándose. Durante más de un año trabajó incluso los fines de semana para ahorrar lo suficiente y comprar materiales de construcción. No estaba sola en ese proyecto. Un joven llamado Luis Ordinola, 11 años menor que ella, la apoyaba en las faenas.
Al principio, los vecinos los veían mezclar cementos, colocar ladrillos uno sobre otro bajo el sol inclemente, riendo con complicidad. Luis Florencio Ordinola Sotomayor, de 28 años, se había convertido en su pareja y parecía compartir con María la ilusión de un hogar. Los niños le decían tío Luis con cierta timidez al inicio, pero pronto lo aceptaron en sus vidas como figura cercana. Para María, después de tantas desilusiones, ese amor entusiasta fue un rayo de luz inesperado, un nuevo comienzo. Luis había llegado a su vida por casualidad. Algunas versiones dicen que era un conocido de conocidos, quizá alguien del vecindario que comenzó a ayudarla con unos arreglos en la casa y terminó enamorándose de su espíritu alegre. María, de risa fácil y ojos vivaces, cautivó al muchacho que, según comentaban, venía de una situación humilde también. De él se sabía poco, un hombre reservado, de pocas palabras con los extraños, a quien rara vez se le veía trabajar en algo formal. Era diestro en las labores manuales, se ofreció a ayudar a María a construir y mejorar la vivienda, y así ganó su confianza. Ella veía en Luis un compañero con quien tal vez podría finalmente formar la familia que siempre había soñado, brindándole una figura paterna a sus hijos y una estabilidad en el hogar. Por fin sentía que la vida le daba tregua. Después de la tormenta de su pasada relación violenta, llegaba esta aparente con calma. En las noches, tras guardar el carrito de helados y acostar a los niños, María y Luis se sentaban en la entrada de la casa para tomar aire fresco. Desde allí podían escuchar los sonidos del barrio, la radio lejana con alguna cumbia nostálgica, las risas de adolescentes en la esquina, algún perro ladrando a lo lejos. Bajo la tenue luz de un poste, María apoyaba su cabeza en el hombro de Luis y hablaba de sus planes, quizá ampliar la casa con un cuarto más, poner un pequeño negocio familiar, ver a sus hijos crecer y estudiar. Él la escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, pero en sus ojos oscuros brillaba algo difícil de descifrar. María no lo sabía, pero en el interior de aquel joven tranquilo se agitaban sombras profundas. En esos momentos quietos, mientras ella soñaba en voz alta, él la observaba con una intensidad extraña, como si quisiera atraparla dentro de sí. Guaral les regalaba atardeceres hermosos, con cielos anaranjados sobre los campos de cultivo que rodeaban la ciudad. María suspiraba sintiéndose afortunada de estar construyendo algo propio. Los niños correteaban por el patio de tierra, llenándolo todo de risas. Nadie imaginaba la tragedia que incubaba entre esas cuatro paredes. María tampoco lo imaginaba. Si hubo señales de temprana alarma, fueron muy sutiles, porque María quería creer que, al fin, la vida le sonreía y la oscuridad había quedado atrás. Los primeros meses de convivencia entre María y Luis transcurrieron sin mayores sobresaltos. Sin embargo, conforme pasó el tiempo y la novedad dio paso a la rutina, empezaron a aflorar grietas en la relación. Luis, que al principio se mostraba atento y protector, comenzó a revelar un rostro distinto. Era posesivo y celoso. Al principio, María confundió esos celos con muestras de amor. Él le decía que no quería perderla, que la cuidaba porque el mundo era peligroso. Pero pronto esas palabras dulces adquirieron un tono más oscuro. Luis no quería que María hablara con otros hombres, ni siquiera con clientes varones cuando vendía helados. Si algún vecino la saludaba con afecto, Luis le apretaba la mano con disgusto y apenas saludaba, fulminando con la mirada al supuesto intruso. La metamorfosis del joven enamorado al hombre controlador fue implacable. Luis empezó a decidir con quién podía relacionarse. Las visitas de los familiares de María se volvieron menos frecuentes.
Cada vez que su madre o sus hermanos venían a verla, él mostraba impaciencia y mala cara. Finalmente, María dejó de recibir a los suyos en casa para evitar conflictos. También la acompañaba a todos lados, incluso al mercado o a hacer trámites, bajo el pretexto de ayudarla, pero en realidad buscaba vigilarla constantemente. Vecinos relatan que a veces la veían caminar unos pasos detrás de él, cabizbaja, como si hubiera sido regañada. Dentro del hogar, las cosas no iban mejor. Los niños que tanto habían alegrado antes el ambiente parecían ahora retraídos en presencia de Luis. Matías, el mayor, entendía un poco más, intuía la tensión en el aire cuando su padrastro alzaba la voz. Sofía, la pequeña de 4 años, a veces despertaba en la noche llorando después de que Luis y su mamá discutían acaloradamente. Era como si la casa que habían construido para ser un refugio empezara a convertirse en una prisión silenciosa para María y los niños. En ocasiones, algún vecino alcanzó a escuchar portazos o gritos ahogados al caer la noche, pero ninguno se atrevió a meterse en problemas de pareja. Son cosas de la vida privada, pensaban, sin saber que tras esos muros se estaban librando verdaderas batallas de dignidad y temor. María intentó manejar la situación con paciencia. Justificaba los celos de Luis, atribuyéndolos a la inseguridad de su pareja más joven, quizá temeroso de que ella lo abandonara. Creía que con amor y comprensión él iba a cambiar. Hubo días buenos en que Luis parecía arrepentido de su actitud, le traía alguna fruta de regalo, jugaba con los niños para hacerla sonreír, prometía que iban a salir adelante. María quería aferrarse a esos momentos y borrar las escenas de furia, pero la calma duraba poco. Un día, una prima de María vino de visita y se alarmó al notar que María tenía un moretón en el brazo. Bajo insistencia, María confesó que habían discutido y Luis la había sujetado con fuerza. La primera le rogó que se alejara de él, pero María respondió con la voz trémula que no era fácil, que él la quería de verdad y que además, ¿a dónde voy a ir con 2 niños? La familia de María estaba pasando apuros económicos y no podía recibirla de inmediato. El Estado, por su parte, es conocido porque ofrece pocas vías de escape eficaces a las víctimas de violencia, así que ella cayó y aguantó. No existen registros oficiales, por lo menos, de denuncias de María contra Luis. Nunca fue a la comisaría a reportar los abusos, tal vez sintió vergüenza o quizás miedo de empeorar la situación si las autoridades intervenían. María estaba atrapada en ese círculo, con 2 niños de la mano, sin ver claramente la salida. Los celos enfermizos de Luis se extendían incluso a los niños. Si Matías corría a saludar efusivamente a su abuelo cuando éste venía por el portón, Luis lo reprendía con aspereza luego, sugiriendo que prefería a su abuelo antes que a él. La distorsión en su mente era tal que empezaba a considerar a cualquiera, amigo, vecino, incluso la propia familia de María, como enemigos que querían arrebatársela. Aquello dejó de ser amor hacía mucho, era posesión y miedo a perder el control, y sin embargo, nada de esto trascendía puertas afuera. Cuando alguna vecina le preguntaba a María por qué ya no se le veía tanto, ella respondía que estaba muy ocupada o que se sentía un poco enferma. Un anciano vecino, don Hugo, que vivía solo en la casa contigua, notó algunas cosas inquietantes. Él le había tomado cariño a Sofía, a la pequeña, quien a veces se asomaba a la reja y le contaba sus cosas de niña. Cierta tarde, la niña con inocente sinceridad le susurró: «Mi papá Luis le pega a mi mamá». Don Hugo, sorprendido, le preguntó si eso pasaba seguido. La niña sintió con la cabeza y se mordió los labios como temiendo haber dicho algo indebido. Antes de que pudiera ahondar, Luis apareció llamando a Sofía con voz dura y la pequeña corrió adentro. El anciano se quedó con el corazón encogido. Pensó en intervenir, quizás hablar con María o incluso con la policía.
pero la mentalidad arraigada de no meterse en problemas ajenos le ganó. Cada noche, María se dormía con una inquietud sorda en el pecho. A veces despertaba de madrugada y veía a Luis despierto, sentado al borde de la cama, mirándola fijamente en la penumbra. Había algo en sus ojos que le asustaba, una mezcla de tristeza y rabia contenida que él nunca expresaba con palabras. En esos silencios compartidos, María intuía que el amor se les había extraviado en algún recodo oscuro. Pensó en marcharse varias veces, fantaseaba con tomar a sus hijos de la mano y huir lejos, empezar de cero en otro lugar, pero la realidad la retenía. No tenía dónde ir de inmediato, no quería perturbar la vida escolar de Matías ni someterlos a la incertidumbre. Además, Luis a veces dejaba caer amenazas veladas. Si alguna vez me dejas, no te imaginas lo que sería capaz de hacer, le dijo una vez con la mirada perdida para luego sonreír como si fuera una broma. María quiso creer que era una exageración, una frase dicha en un arranque de celos. El calendario marcaba inicios de noviembre de 2025. La tensión en casa de María había llegado a un punto insoportable. Sus familiares no sabían casi nada de ella desde hacía semanas. Luis prácticamente le había cortado todo lazo con el exterior. Días antes de la tragedia, una de las hermanas de María intentó llamarla por teléfono sin obtener respuesta. Luis era cuidadoso. A veces tomaba el celular de María y contestaba por ella con cualquier excusa o simplemente lo apagaba durante horas para aislarla totalmente. María vivía en una jaula invisible, vigilada a cada momento. Según reconstruirían luego los investigadores, en esos primeros días de noviembre la mente de Luis Ordinola comenzó a fraguar un plan siniestro. Algo debía detonar su decisión final, tal vez una pelea más violenta de lo habitual, quizá el temor de que María por fin lo abandonara con los niños, o incluso motivos más fríos y calculadores. Se especuló que Luis quería apropiarse de la casa que ambos habían construido. No concebía que María se quedara con ella y lo echara. En su delirio, pensó que eliminándola a ella y a sus hijos podría borrar el problema y seguir viviendo allí como si nada. Lo cierto es que actuó con premeditación. Nada de lo que hizo aquella noche fatídica fue improvisado. El monstruo de Guaral despertó, decidido a matar. Lo primero que hizo fue preparar el escenario. Cavó un hoyo amplio y profundo en la propiedad, donde planeaba esconder los cuerpos. Para ello, necesitó herramientas y tiempo. Una tarde, Luis se acercó con fingida calma a la casa de Don Hugo, el vecino anciano, y le pidió prestada una pala. Casualmente él vino y me dijo: necesito una pala, contaría después el vecino, y no sabía que era para eso. Sin levantar sospechas, Luis obtuvo la pala, esperó la medianoche para empezar a cavar. Cuando el barrio dormía y nadie escucharía el crujir de la tierra removida, bajo el pálido brillo de la luna, comenzó a excavar en un rincón del patio, muy cerca de la casa, a solo escasos metros del dormitorio donde su pareja y los niños dormían inocentes. La elección del sitio no fue al azar. Allí pensaba construir un baño exterior que María deseaba. De hecho, había materiales apilados para ese fin. Luis vio en ello la coartada perfecta. Si alguien preguntaba por el agujero, diría que era la cepa para los cimientos del baño. Cavó durante horas, con una determinación sombría. Cada paletada de tierra era un paso más hacia el abismo. El hueco fue haciéndose profundo hasta alcanzar unos 2 metros, lo suficiente para tragar a sus víctimas sin dejar rastro a simple vista. Mientras hundía la pala en el suelo una y otra vez, ¿qué pasaba por la mente de Luis? Es difícil saberlo.
quizá un remolino de resentimiento y paranoia. A esas alturas, Luis podía haber sentido que lo estaba perdiendo todo, que María se iría y con ella se esfumaría su idea de familia, su lugar en el mundo, incluso la casa que tanto esfuerzo físico le había costado. Su ego herido y su apego enfermizo se tradujeron en un pensamiento macabro: si no son míos, no serán de nadie. En su lógica torcida, la muerte aparecía como la solución definitiva. No pensó en los niños como personitas con futuro, sino como extensiones de María que también debían desaparecer. Solo así, tal vez, su retorcida fantasía de control absoluto se completaría. María convertida en objeto inmóvil bajo tierra, silenciada para siempre. Los niños, cuya existencia le recordaba que María había amado a otro hombre antes, también callados bajo la tierra. Y él, Luis, de pie sobre la tumba oculta, dueño de la situación, dueño de la casa, dueño literalmente de sus vidas apagadas. Era un plan demencial, pero en la oscuridad de aquella noche, a Luis le debió parecer perversamente lógico. Terminada la excavación, escondió la tierra removida y guardó la pala con cuidado. El pozo quedaba ahí, abierto como una boca hambrienta en la tierra, esperando. Faltaba el siguiente paso: adormecer a sus víctimas. Luis sabía que no podría someter a María y a los niños mediante la fuerza física directamente, sin riesgo de que escaparan o pidieran ayuda. Así que ideó un método más silencioso. Consiguió pastillas para dormir. No está claro si las compró en una farmacia haciéndose pasar por alguien con insomnio o si las obtuvo de alguna persona conocida. Pero tenía las suficientes. La noche del 10 de noviembre de 2025, Luis puso en marcha su macabro plan. Más tarde confesó con todo detalle: compré 4 cervezas en esta tienda de acá. Luego me puse a tomar solo. Necesitaba valor líquido para lo que vendría. Bebió con avidez esas cervezas mientras rumiaba la maldad que estaba a punto de cometer. Quizá buscaba ahogar el último atisbo de conciencia que pudiera frenarlo. Una vez sintió el calor etílico entumecerle el pecho, supo que había llegado el momento. María jamás sospechó lo que ocurriría. Esa noche, tras cenar algo sencillo con los niños, todos se pusieron a descansar temprano. Luis se ofreció a preparar una bebida caliente antes de dormir, un gesto inusualmente atento dado el clima fresco que hacía. María, agotada por la jornada, aceptó agradecida. Luis entró a la pequeña cocina y trituró las píldoras para dormir hasta hacerlas polvo. Mezcló una dosis fuerte en la taza de María, según relataría fríamente. A la mamá le eché 10 pastillas y a cada niño le eché 5. Una cantidad brutal, calculada para no fallar. Preparó también algún líquido dulce o quizá leche con chocolate para los pequeños, disolviendo allí el sedante. Controlando sus nervios, llevó las tazas al cuarto. María tomó la suya sin notar nada extraño. Los niños bebieron confiados lo que su padrastro les dio. Luis observó cada sorbo con ansiedad contenida, esperando los efectos. Poco después, el potente somnífero empezó a hacer efecto. Primero los niños cayeron rendidos en la cama, profundamente dormidos. María luchó un poco contra el sueño pesado que la embargó, tal vez alarmada por la repentina modorra, pero finalmente se quedó inconsciente también. La casa se quedó en un silencio sepulcral. Solo se oía el canto lejano de grillos y quizá el acelerado latir del corazón de Luis. En ese momento decisivo, cualquier persona cuerda habría retrocedido, abrumada por la visión de su pareja e hijos dormidos indefensos, todavía vivos, respirando con suavidad. Habría sido la última oportunidad para detener la locura, pero Luis ya no tenía vuelta atrás. Con frialdad quirúrgica, pasó a la siguiente fase:
Cargó a María en brazos, según él mismo narró, y la llevó hacia el patio trasero donde aguardaba el agujero negro de 2 metros. La noche debió estar particularmente oscura. Quizás solo contaba con la débil luz de un foco o de alguna linterna de su celular. Luis depositó el cuerpo inerte de María cerca del borde del pozo. Luego regresó por los niños. Matías y Sofía estaban profundamente dormidos, ajenos al destino trágico que se cernía sobre ellos. Es posible que él los pusiera juntos, abrazados, o tal vez los bajara uno a uno al fondo de la fosa. Son detalles que solo Luis conoce y que relata sin asomo de humanidad. La taza donde le has dado de tomar, ¿dónde está? Ahí está, una de esas tazas que dice mamá, pero una palabra mamá, ahí creo que ¿Qué le diste a todos? Primero le di a la mamá y ahí nomás aproveché en darle a los niños también. Está molido, le diste. No, le eché así nomás. Molido no. Le echaste el. ¿Cuánto de cada? A la mamá le eché 10 ¿Ya? y a cada niño le eché 5. Después de tomar, la mamá que hizo, ¿fue a dormir? Sí. ¿O quedó inconsciente ahí cuando tomó? No, se fue a dormir. ¿Ya? ¿A los niños también? Sí, también se fueron a dormir. Esta misma arena que usted está viendo, Ya, yo mismo agarré y lo desenterré todo así, lo monté, ya, puse en alto volumen para que nadie se diera cuenta o nadie escuchara. ya. Y cuando lo abrí todo, cargué a María, la cargué, Ya. estaba por aquí y se despierta y yo agarré y la empujé y ella cayó, se levantó con dolor gritando ayúdenme. Y ahí donde, como ya tenía piedras ahí, había de lo que también había sacado de acá, que habían algunas piedras, y ahí aproveché y le empecé a tirar. Ya. Y ahí donde quedé inconsciente. Escucho de nuevo que ella se quejaba todo, y ahí donde decidí ya enterrarla. ¿Por completo? Sí, todo Ya. completo, porque yo ya la había dejado casi inconsciente ya. Ya. Bueno, la pastilla ya la había dejado como si se tontara. Ahí donde ya yo agarré la tierra y la enterré. Y también hice eso con los niños también. Cuando todo parecía salir conforme a lo planeado, el destino, cruel y compasivo a la vez, jugó una última carta. María despertó. Quizá la dosis no fue suficiente para mantenerla inconsciente, o su instinto de madre la hizo volver en sí en el momento más crítico. Abrió los ojos en medio de la oscuridad del pozo, rodeada de tierra húmeda y del olor penetrante de la muerte inminente. Aturdida, sintió un dolor punzante en la cabeza y el cuerpo entumecido, pero entendió que estaba siendo enterrada viva. Fue entonces cuando gritó con toda la fuerza de sus pulmones: ¡ayúdame! Clamó en la noche esperando que alguien, cualquier persona, escuchara su ruego desesperado. Su voz debió resonar en las paredes de adobe, un alarido primario de horror y súplica. Luis, presa del pánico al verla despierta, actuó con violencia ciega. Temía que sus gritos alertaran a los vecinos, que todo su plan se viniera abajo. Sin pensar, tomó las piedras que había apartado al cavar y comenzó a arrojárselas a María. La agarré y la empujé y ella cayó. Se levantó con dolor gritando ayúdenme, y de ahí, como ya tenía piedras, aproveché y las empecé a tirar. Relataría fríamente después: le tiré piedras hasta dejarla inconsciente. Una tras otra, las rocas golpearon el cuerpo y la cabeza de María, acallando su ruego en un gorgoteo de dolor. Los niños, aturdidos y sedados, probablemente no despertaron jamás, librándose de presenciar aquella última atrocidad contra su madre. Luis aseguró a la policía que para cuando terminó de apedrearla, las víctimas seguían con vida. Sin embargo, él se encargó de rematarlas. Siguió golpeando hasta estar seguro de que María yacía inmóvil y que los pequeños no respiraban. En la penumbra del pozo,
La escena era dantesca, la madre cubriendo tal vez con sus brazos a sus niños en un último gesto de reflejo de protección, y el verdugo sobre ellos descargando su furia pétrea, un infierno en miniatura bajo el suelo de Guaral. Satisfecho de su macabra obra, Luis salió del hoyo trepando con agilidad. Afuera respiró hondo, tenía que darse prisa. Comenzó a echar tierra sobre las 3 figuras entrelazadas en el fondo. Paladas y paladas de tierra húmeda cayeron sobre los cuerpos aún tibios. María, si aún guardaba un hálito de vida, quedó sepultada en un sepulcro frío y prematuro. Los últimos granos de tierra cubrieron sus cabellos negros, apagando para siempre la luz de sus ojos. Luis enterró a su familia con sus propias manos en un silencio espectral, roto solo por su respiración y también por el raspido de la pala contra el suelo. No hubo ceremonia ni despedida, solo la prisa de esconder lo irreparable. Finalmente, el pozo quedó rellenado. Luis arrastró encima algunos sacos de cemento vacíos, escombros y maderas para disimular la tierra removida. Se tomó incluso la molestia, en un alarde de sangre fría, de instalar sobre la fosa el esqueleto de lo que sería el baño que supuestamente estaban construyendo. Puso unas tablas, quizá un retrete portátil o cajón, simulando las bases de una letrina. La intención era clara: ocultar bajo la cotidianidad de un baño improvisado la tumba clandestina. Si alguien curioseaba en el patio, pensaría que estaban haciendo trabajos de construcción y no imaginaría que bajo esos materiales descansaban 3 cuerpos. Esa noche, antes de que se despuntara el alba, Guaral seguía durmiendo ajena al monstruo que se acababa de actuar en su seno. Luis se lavó las manos y el sudor. Es posible que incluso se haya duchado, eliminando de su piel los rastros de tierra y muerte. El espejo debió devolverle la mirada de un hombre transformado. Ya no era el joven flaco y tímido de barrio. En sus pupilas se había instalado la oscuridad de un asesino. María y los niños no despertarían jamás, y sin embargo, lo más espeluznante de todo estaba aún por venir. Luis decidió convivir con los cuerpos como si nada hubiese ocurrido. Luis Ordinola, en lugar de huir, continuó habitando la misma casa, encima de la fosa común que él mismo había cavado. Durante 7 días, este hombre convivió con la ausencia de María y los niños como si fuera una presencia más en las habitaciones. Los juguetes quedaron esparcidos donde los chicos los habían dejado, la ropa colgada en el tendedero se secó al sol día tras día, y la cama matrimonial conservó la impronta de los cuerpos que ya no estarían. Luis dormía solo en esa cama ahora, y a los ojos de los vecinos, quizás simplemente María había viajado o se encontraba enferma dentro. El silencio dentro de la vivienda era sepulcral, casi literal, pero él lo habitó impávido. Para deshacerse de pistas visibles, Luis tomó medidas escalofriantes. La más notoria, encendió una hoguera en el patio y comenzó a quemar pertenencias. Uno tras otro, arrojó los pequeños vestidos de Sofía, la ropita de Matías, sus zapatitos, sus cuadernos escolares garabateados con inocencia. También quemó probablemente las sábanas manchadas, las fotografías familiares, todo aquello que pudiera atarlo a la evidencia del crimen. De la casita de juguetes de la niña solo quedó un rastro de plástico derretido. El humo negro y espeso que se elevó esa tarde llamó la atención de algunos vecinos. ¿Qué estará quemando Luis?, se preguntaron. Algunos pensaron que tal vez basura acumulada o cosas viejas, pero les extrañó el olor acre que despedía el aire. Olor a caucho, a tela, incluso a carne quemada.
Si hubieran sabido la verdad detrás de esa humareda, habrían corrido a derribar la puerta. Pero la mente rechaza instintivamente las ideas más horribles. Ninguno imaginó que aquel fuego era la pira funeraria donde un asesino incineraba los últimos recuerdos de su víctima y sus hijitos. Mientras las cenizas de esas pertenencias volaban por el patio, Luis mantenía la compostura. Cuando algún vecino le llegó a preguntar casualmente por María, quizá la vendedora ambulante a la que ella compraba víveres o el señor de la tienda, él respondía con naturalidad fingida: ha ido a visitar a unos parientes con los niños, volverá pronto, o está un poco enferma, descansando adentro. Mintió sin titubear, usando cada coartada que había preparado. Incluso se dio el lujo perverso de usar el teléfono de María para contestar mensajes. A su hermana le envió un texto breve desde el número de María diciendo que todo estaba bien, pero que estaría incomunicada unos días. A una vecina que le escribió preguntando por qué no abría el puesto de helados, le respondió que estaba resfriada. Estas mentiras compraron algo de tiempo al asesino, sumiendo a todos en una confusión que propuso el rescate. Sin embargo, la realidad física comenzó a delatarlo. Por más que construyera un baño encima, los cuerpos enterrados empezaban su proceso de descomposición bajo tierra y un hedor inconfundible comenzó a filtrarse. Un olor dulzón y fétido a la vez, mezcla de muerte y tierra mojada, invadió los alrededores de la casa. Los perros del vecindario aullaban por las noches intranquilos, como si percibieran la presencia de la muerte oculta. Los vecinos de la urbanización Bautista pronto notaron ese tufo nauseabundo que venía desde la propiedad de María. Pensamos que era un animal muerto. Contraría a una vecina, un perro quizá, porque el olor era muy fuerte. Pero pasaban los días y el hedor no cesaba, al contrario, se volvía más penetrante. Algo andaba terriblemente mal. Al mismo tiempo, la ausencia prolongada de María resultó sospechosa. Su hermano, José Pérez, estaba especialmente inquieto. Conocía bien a María y sabía que ella no se ausentaría tantos días sin avisar ni dejar a sus hijos de por medio. Cuando llamó una y otra vez y solo recibió evasivas por mensaje que ahora sabemos provenían del propio Luis haciéndose pasar por María, su instinto le dijo que algo no cuadraba. El 10 de noviembre fue la última vez que alguien vio a María con vida. Para el 17 de noviembre, la preocupación de la familia era desesperante. José decidió acudir a la policía para denunciar la desaparición de su hermana y sus sobrinos. Se acercó el hermano a denunciar la desaparición de su hermana y sus dos menores hijos. Según el reporte del hermano, desde el día domingo o lunes de la semana pasada. De esta semana que ha pasado. ¿Qué está pasando? Esa denuncia fue el principio del fin para la farsa de Luis. Con la denuncia interpuesta, la Policía Nacional de Perú se movilizó. El caso se asignó a la región policial Lima Norte bajo la jefatura del general Juan Mundaca. Los agentes comenzaron por lo más obvio, ir a la casa de María Dominga Pérez para una diligencia de reconocimiento, tocar la puerta, hacer preguntas. Cuando llegaron, Luis los recibió intentando mostrarse colaborador. Afirmó con aplomo su versión, que María había viajado inesperadamente con los niños y que él también estaba sorprendido de no saber mucho. Pero los oficiales sintieron cierto nerviosismo en su lenguaje corporal. Además, el hedor en el aire era insoportable, incluso fuera de la casa. Pidieron ingresar al domicilio para inspeccionar. Luis, sabiendo que se acercaba a su perdición, no tuvo cómo negarse de manera creíble. Los policías entraron a la vivienda humilde en la tarde del 18 de noviembre. Nada más al cruzar el umbral, fueron golpeados por el olor concentrado de la descomposición.
revisaron habitación por habitación con creciente sospecha. Notaron indicios de limpieza reciente, quizá manchas borradas apresuradamente, y percibieron la ausencia de la ropa y enseres de los niños. ¿Dónde estaban sus juguetes? ¿Por qué faltaban sus zapatos? Luis balbuceó explicaciones incoherentes. Entonces, uno de los agentes observó algo fuera de lugar. En el piso de tierra cerca de la parte trasera, había señales de tierra removida, ligeramente más blanda y oscura. Además vieron restos de hollín y cenizas en un rincón del patio. La escena era tétrica, incluso antes de confirmarse la tragedia. Al pie de una escalera interior que llevaba al techo inacabado, también percibieron un ligero levantamiento del terreno. Era hora de excavar. Con palas y picos que llevaban en la camioneta, comenzaron a cavar en el punto sospechoso. Luis, pálido y tembloroso, empezó a murmurar que no sabía nada, que quizás se trataba de un animal muerto. Pero apenas movieron unos pocos centímetros de tierra, la evidencia de la verdad salió a la luz. Un bulto envuelto en plástico apareció bajo la tierra suelta. Al rasgar con cuidado, los agentes vieron cabello humano. El corazón se les heló. Redoblaron los esfuerzos, cavaron con urgencia y muy pronto desenterraron el primer cuerpo. Era el de María Dominga Pérez, reconocible por su ropa. Su cuerpo magullado y amorotado había sido envuelto en plástico industrial, de ese que se usa para construcción, casi como si fuera un desecho. Los policías contuvieron la respiración, siguieron cavando al lado, sabiendo ya lo que iban a encontrar, pero orando por estar equivocados. No lo estaban. A pocos centímetros de profundidad adicional, encontraron el cuerpecito de Sofía de 4 años, aún en pijama, con su osito de peluche aferrado contra el pecho inerte. Un agente no pudo evitar las lágrimas al cargar con sumo cuidado aquel cuerpo liviano, como de muñeca de trapo. Finalmente hallaron el cuerpo de Matías, de 7 años, pronto cumpliría 8. Un poco más allá, como si hubiese intentado abrazar a su mamá en sus últimos momentos. Los 3 habían sido arrojados a la misma fosa que Luis cavó durante un día entero. Una macabra escena se encontró en el interior de esta vivienda. Una madre de familia de 39 años y sus 2 menores hijos fueron asesinados y enterrados a unos 2 metros de profundidad en el interior de esta casa, ubicada en la urbanización Bautista del distrito de... El espanto y la rabia se dibujaron en los rostros de los investigadores. Algunos vecinos, al ver la conmoción de la policía, se agolparon en el cerco de la casa. Cuando corrió la voz de que los encontraron, están muertos, un alarido colectivo de horror sacudió la cuadra. Luis Ordinola fue inmediatamente detenido en la sala de la casa, donde trató de encender un cigarrillo con mano temblorosa. Los agentes lo esposaron mientras él farfullaba algo inaudible. Alguien le gritó desde fuera: ¡asesino! Pero Luis mantenía esa mirada opaca, perdida, como si la cosa no fuera con él. La noticia llegó a oídos de la prensa casi de inmediato. Huaral se llenó de sirenas y luces azules intermitentes, patrulleros, ambulancias que llegaron ya sin prisa pues no había a quien salvar, y unidades de criminalística rodearon la escena. La fiscal de turno ordenó acordonar la zona. La calle Bautista se iluminó con las lámparas forenses mientras se recopilaban evidencias: trozos de plástico, piedras con manchas de sangre, el contenido del bote de basura con restos quemados, cualquier indicio que ayudara a reconstruir el crimen. Luis, bajo estricta custodia, fue llevado primero a la comisaría local y luego, ante la magnitud del caso, trasladado a la sede central de la DIRINCRI en Lima Norte con fuerte resguardo. Temían con razón que los indignados vecinos quisieran lincharlo al saber lo que había hecho. El general Mundaca
declaró ante la prensa al amanecer siguiente, visiblemente afectado pero cumpliendo con su deber, lo siguiente: hace una semana había cometido un triple homicidio, un feminicidio de su conviviente y 2 delitos agravados contra menores de edad. Confirmó con gravedad y añadió que el hallazgo evidenciaba una planificación metódica y una frialdad estremecedora por parte del asesino. En sus años de carrera policial, Mundaca había visto muchos crímenes, pero pocos tan escalofriantes como este. Aún así, el caso debía seguir su curso legal. Luis guardó silencio inicialmente ante los interrogatorios en la sede policial. Quizá creyó que negar hasta el final podría salvarlo, pero las pruebas materiales eran aplastantes y además su coartada se había derrumbado en cuanto abrieron la tierra de su patio. Entonces llegó la instancia de la confesión final, la reconstrucción de los hechos frente a las autoridades, que más tarde se filtraría a la prensa con el video del testimonio, y lo que Luis relató con pasmosa precisión y sin un atisbo de pena dejó helado al país entero. En el lonche les di 10 de pan a los 3. Les di ¿Cuántos? 10 a la mamá, 5 a cada niño. Aproveché mientras dormían, los cargué y los tiré al asilo. Primero empecé con la mamá. ¿Por qué lo hiciste? Porque ella tenía muchos problemas con la señora, con mi expareja. Cadena perpetua para él, porque yo creo que una persona como él no merece salir a la calle de nuevo. En realidad no se merece ni vivir, ¿no? Que caiga todo el precio de la ley ahí. Sentado en cuclillas sobre la tierra removida, casi en el mismo lugar donde sepultó a sus víctimas, Luis Florencio Ordinola Sotomayor comenzó a hablar. Frente a él, un puñado de policías y peritos grababan cada palabra y cada gesto. No mostraba lágrimas ni alteración en la voz. Parecía más bien aliviado de finalmente soltar la carga de su secreto, aunque lo hacía con frialdad el que cuenta una anécdota cualquiera. En la grabación se lo ve despeinado, las manos esposadas al frente, vistiendo todavía la misma ropa con la que lo detuvieron. Mira a cámara fugazmente y baja la vista hacia el hueco, como si estuviera observando su propia obra macabra. Entonces empieza su relato. Luis describe paso a paso cómo mató a su familia. Cuenta que primero se armó de valor bebiendo alcohol, luego trituró las pastillas para dormir y las disolvió en las bebidas, dosificación exacta, 10 para María, 5 para cada niño. Dice que esperó a que se fueran a dormir profundamente. Los oficiales presentes se miran entre sí, incrédulos de la serenidad con la que habla. Luis sigue, explica que ya tenía el hueco cavado cerca del dormitorio, hace un gesto señalando la ubicación precisa y que cargó a María en brazos para arrojarla adentro. Incluso utilizó un lenguaje coloquial con el que ejecutó la acción, como si empujar a su compañera al pozo fuera un acto trivial. Continúa diciendo que María despertó dentro del hoyo y gritó pidiendo ayuda. Al repetir las palabras de ella, ayúdenme, su tono no cambia, no hay burla ni compasión, solo hay una neutralidad que me parece espantosa. Los policías le piden que prosiga. Luis dice entonces, y de ahí, como ya tenía piedras, aproveché y le empecé a tirar y ahí entró inconsciente. Describe cómo apedreó a María hasta callarla, admitiendo implícitamente que la enterró viva. Reconoce que los niños todavía respiraban en ese momento, pero no le importó. Los arrojó al agujero junto a su madre moribunda. Un oficial le pregunta si los menores habían muerto por las pastillas o cómo. Luis encoge los hombros y responde que estaban dormidos, que no sintieron. Sin embargo, la autopsia luego revelaría signos de posible estrangulamiento o lesiones en los cuerpecitos. Aún estaba por determinarse por el médico legista, lo que sugiere que quizás también los lastimó físicamente para asegurarse de que no hubiera sobrevivientes. En la confesión, Luis no se atribuye ningún motivo claro. Cuando le preguntan ¿por qué lo hiciste?,
guarda silencio unos segundos. Luego balbucea algo sobre problemas con ella, tal vez discusiones. Menciona que estaba cansado, que ella quería irse y que no quería que se llevara a los niños ni la casa. Dice: yo los duermo, yo me voy a la tienda incluso con mentiras. Regreso, cargué a la María, se despierta y me dice: huele feo, huele a caca. Entonces yo no sabía qué hacer y la empujé y ella cayó. Sus frases son desordenadas, pero pintan el cuadro de su mentalidad. Sintió que la situación se le iba de las manos y su respuesta fue el exterminio de su propia familia. Hace una semana había cometido un triple homicidio, declaró por su parte el general Mundaca ante la prensa. Un feminicidio y doble infanticidio, confirmando así la admisión completa de culpa por parte de Luis. Al realizar las excavaciones, a 1,5 metros aproximadamente de profundidad, ¿no?, encuentran el cadáver del menor de edad de 4 años. Luego, el cadáver de la menor de edad de 7 años. Y posteriormente, ya a 1,80 m, casi a 2 metros de profundidad, encuentran a la señora víctima de feminicidio. Una de las revelaciones más macabras de la confesión fue lo que hizo después del crimen. Después de cubrir con tierra el silo, fabriqué un baño encima para simular que no había pasado nada, narró sin inmutarse. Los policías que lo escuchaban cruzaron miradas de asombro ante tal sangre fría. Luis explicó cómo puso tablas y armó una letrina sobre la tumba improvisada, detallando incluso la manera en que fijó algunos ladrillos alrededor. Ese nivel de cálculo posterior al acto, como intentando garantizar que nunca los encontraran, hizo que uno de los investigadores murmurara: realmente estamos ante un psicópata, porque solo una mente psicopática puede planear un encubrimiento tan metódico apenas minutos después de asesinar a sangre fría. Durante la confesión grabada, no mostró arrepentimiento, al contrario, su tono era casi de autocompasión. En un momento, con las manos sobre las rodillas, Luis musitó: ya todo estaba hecho y me quedé ahí, como justificando por qué permaneció en la casa con los cuerpos. Dijo que no sabía qué hacer después, así que siguió con su rutina diaria, limpiando la casa y quemando cosas. Confesó que le escribió mensajes a la familia de María, haciéndose pasar por ella, tratando de ganar tiempo. Su única preocupación aparente era no ser descubierto. Ni una sola vez durante todos esos minutos de testimonio pronunció palabras de dolor por la muerte de los pequeños ni pidió perdón. Cuando los agentes le preguntaron si se arrepentía, guardó un silencio gélido. Sus ojos oscuros simplemente se posaron en el vacío. Esa ausencia de remordimiento quedó asentada en el acta. El sujeto confesó sin mostrar arrepentimiento. Tras culminar su confesión, los especialistas de la Dirección de Investigación Criminal realizaron un perfil psicológico de Luis. Los resultados filtrados a la prensa lo pintaron como un individuo con rasgos psicopáticos marcados, calculador, egocéntrico, carente de empatía y remordimiento. Según trascendió, la pericia psicológica reveló que Luis presentaba personalidad antisocial, una necesidad patológica de control y una absoluta indiferencia por el sufrimiento ajeno. Esa mezcla explosiva, sumada a los celos enfermizos y posiblemente un trastorno narcisista, habrían sido el caldo de cultivo de este crimen. Los medios locales lo apodaron como el monstruo de Guaral, y con razón. La imagen de ese hombre relatando con frialdad cómo enterró viva a la madre de sus hijos de crianza estremeció incluso a los más curtidos periodistas. Con la confesión en mano, el Ministerio Público actuó con la rapidez necesaria. Luis Florencio ordinó la Sotomayor
Fue acusado formalmente de feminicidio agravado y parricidio por los dos menores, delitos por los cuales se enfrentaría una pena muy alta, posiblemente cadena perpetua, dado el ensañamiento y la vulnerabilidad de las víctimas. Un juez dictó 9 meses de prisión preventiva mientras se realizaban las investigaciones complementarias y se preparaba el caso para el juicio, asegurando que el asesino permanecería tras las rejas en el penal del Carquín en Guaral durante todo el proceso. Al ser trasladado a la cárcel, Luis tuvo que ser protegido de otros internos y de la multitud que afuera del juzgado gritaba enfurecida. Incluso en el penal, sabiendo lo que hizo, su vida correría peligro entre la población penitenciaria, donde a los infanticidas y feminicidas no los perdonan.